Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de evangelización. Bienvenidos a la clase de evangelización número 26. Hoy es el tema de hoy, como somos deudores. Así vamos a compartir la palabra de Dios. Romanos capítulo 8. Del versículo 1 voy a leer. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Sí, es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hasta el versículo 13 he leído. Hoy es clase de evangelización número 26. Hoy en día estoy explicando sobre la vida de creencia. Ya al escuchar el Evangelio, que Jesucristo ya había hecho la redención eterna, por eso uno que cree en Jesucristo que limpió todos sus pecados, ya puede creer que Dios había salvado, ya está siendo como renacido y nueva criatura. Entonces, ¿cómo puede vivir en este mundo después de ser salvo? Según la palabra de Dios dice que andando conforme al Espíritu Santo del Señor, no por la carne. ¿Ya? Constantemente está hablando, ¿no? Por la carne, por el Espíritu Santo. Significa que nosotros ya tenemos nuestro cuerpo, nuestro deseo carnal, además tenemos nuestro propio corazón, que funciona el deseo
de nuestra carne, ¿no? Pero ¿cómo nosotros podemos vencer contra el deseo carnal para que manifieste la obra del Señor en nuestro corazón? Eso es nuestra tarea. Porque alguna persona entendió mal sobre el Evangelio, quiere aprovechar para vivir libremente. No tengo pecado, yo puedo vivir según mi querer. Eso es contra la verdad y eso es como maldad contra nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sin tener mandamiento, sin tener la regla, ¿cómo nosotros podemos practicar, vivir por la guía del Espíritu Santo del Señor? Número 1, teniendo el siervo de Dios, se llama la guía, porque siempre tiene que tener relación la guía del siervo de Dios. Por ejemplo, según mi caso, ¿no? Yo después de recibir la salvación, por la gracia de Dios, yo encontré al pastor Oxupa desde 1990, cuando yo tenía 24 años. Era soltero. Ya no sabía nada sobre enseñanza de la Biblia. Tampoco tenía capacidad para ser pastor ni misionero. Además, yo tenía que solucionar mi vida, porque ya apenas yo tenía como uno de $1,000, pero cada mes estaba gastando más de $600. Justamente ya iba a terminar, porque después de terminar servicio militar me pagó cantidad de dinero, ¿no? Uno de $5,000. Y también yo tenía depositado algo de dinero, más o menos. En total, $7,000 por ahí. En esa época era grande, pero sin control. Gastaba comprando algo, producto. Ya no hay ganancia, no hay como ingreso, porque yo todavía no tenía trabajo. Justamente después de recibir la salvación, ya mi tía me ofreció un trabajo, pero es muy raro, ¿no? En mi corazón, después de recibir la salvación, no tenía interés de ganancia en el mundo, sino que, ¿cómo yo puedo predicar la palabra de Dios? Así estaba surgiendo en mi corazón. La verdad que mi corazón no funcionaba así, ¿no? Siempre anhelaba ganar mucha plata para juntar dinero, comprando la casa. También futuro, ¿no? Yo tengo que casarme con una muchacha o señorita, ¿eh? Entonces, debería depositar dinero, pero según mi entendimiento, no tenía capacidad. Después de recibir la salvación, aunque mi tía me ofreció trabajo, me decía que voy a pagar. También futuro voy a entregar esta tienda. Yo tengo enfermedad. Pero qué raro, ¿no? En mi corazón estaba lleno de deseo de aprender la palabra de Dios. Además, pasando de 3 días, Pastor Ruxuba me hizo comunión personalmente, ¿no? Me decía que, hermano Kim, viva por el Evangelio. Hoy en día no mucha gente está predicando en África, en Sudamérica. Espero que usted vaya en ese lugar, predique el Evangelio. Me impactó esta palabra. No salió, no desapareció la palabra de Pastor Ruxuba. Entonces, ¿cómo yo puedo viajar a Sudamérica, a África? Además, nunca había salido de Corea del Sur, ni tenía pasaporte. Pero funcionaba en mi corazón. Eso es número 1,
lo que está trabajando Dios. Ya, sin cambio de la situación, si Dios quiere usar a ustedes, de primero Dios le da deseo. Porque toda la cosa surge, manifiesta desde corazón. Después de ser salvo, si constantemente guarda en su corazón la palabra de Dios, la palabra de siervo de Dios, la gente podrá ver fruto. Pasando 4 meses, estaba saliendo convocatoria que iba a ser como evangelista. Además, ya Pastor Suba viajó a Estados Unidos, por eso se terminó de convocatoria. Cuando él regresó de Estados Unidos a su iglesia de John, en aquel entonces, el día domingo, conversé con mi tía. Tía, yo quiero entrar en el seminario para ser predicador. Mi tía me exhortó. Está pasando solamente 4 meses después de recibir la salvación. Está teniendo fiebre, la enfermedad de fiebre. Porque todo el mundo cuando recibe la salvación va a tener este deseo, pero se cae un día enfriado. Cálmate, así decía. Qué raro, ¿no? En mi corazón ya estaba lleno de deseo de ingresar al seminario, pero me rechazó. Pero yo le dije, pero yo quiero ir. Entonces ella llamó por teléfono al pastor Suba, antes de iniciar el culto, ¿no? Pastor, acá está mi sobrino, que está enfermo de fiebre, está siendo loco, tanto quiere ingresar al seminario, ¿qué hago? Pastor Suba estaba escuchando. No se preocupe, hermana, después de terminar el culto voy a tener reunión con él. Ya al terminar el culto, me invitó a su sala y luego me preguntó, hermano, ¿usted quiere entrar en el seminario? Sí, pastor. Yo también quiero que usted sea predicador, pastor, siervo de Dios, pero yo no tengo derecho. Porque intentaba yo con mucha gente. Para ser siervo de Dios, Dios tiene que elegir, Dios tiene que establecer. Por si acaso usted predicó la palabra de alguien, recibió la salvación. Así me preguntó. Yo le respondí, pastor, sí. Un día yo prediqué la palabra de Dios a mi madre, recibió la salvación, ahora está congregando en nuestra iglesia de Muchangpo, cerca de Sochon, es mi pueblo natal. Entonces el pastor Suba estaba pidiendo, vamos a orar. Orando al Señor, siervo de Dios, estaba incluyendo de aprobado, ¿no? Porque, Señor, por favor, bendiga al hermano Juan Kim para que ingrese al seminario, aprenda la palabra de Dios, viva con el evangelio. La oración de siervo de Dios ya está aprobada. Aunque no tenía capacidad, ni sabía nada de Biblia, pero el siervo de Dios me permitió. Por eso ingresé en el año 1990 en la escuela Teología Buenas Nuevas de Corea del Sur. Pasando 2 años más, Dios me dio mucha bendición para que yo casara con mi esposa y empezando a ser como predicador, siendo evangelista en la ciudad de Yangsan, también la ciudad de Dongincheon, y también Dios me envió a Jamaica desde 1997 y luego Dios me envió a La Paz de Bolivia para ser misionero de Sudamérica 1998
3 de abril. Significa que Dios estaba dando mucha bendición para mi vida cuando yo acepté la palabra de siervo de Dios. Dios abrió mi camino. Significa que entre ustedes, alguien si tiene deseo de ser siervo de Dios, o alguien si quiere ser predicador, alguien si quiere ser como instrumento del Señor, sí o sí tiene que recibir la guía de siervo de Dios. Aceptando esa guía, cada día tiene que meditar, caminar. Imagínense, ¿no? Como lo que ustedes saben, durante más de 2 años, yo estoy dirigiendo esta clase de la escuela bíblica. Al principio yo no sabía cómo iba a terminar. Porque la gente, ¿no? Cuando aprende y se termina rápidamente durante 3 meses o 6 meses. Pero ustedes casi como 2 años están siguiendo conmigo. ¿Qué significa? ¿Ese es como obra de ser humano? Yo no creo, ¿no? Porque todo el mundo está ocupado. Todo el mundo está teniendo algo de proyecto personalmente. Pero al mismo tiempo, al llegar la hora, está llegando, conversando. Además, teniendo contenido eso, yo estoy usando para hacer transmisión de televisión, 2 canales. Hoy en día ya está aumentando con la predicación de los ministros de México. Cada día está llegando, publicando 2 canales fuera de nuestra página web o Facebook. Además, estoy haciendo transcripción para formar contenido. Con esto yo quiero enseñar muchas personas, porque alguna persona no tiene tiempo para entrar en Zoom. Por eso, recibiendo link de YouTube y puede escuchar y también haciendo resumen. Si me envía, yo puedo leer, ya voy a calificar. Casi como 1 año, 2 años, o sea, aprende meditando la palabra de Dios. Más tarde, cada uno será evangelistas. Imagínense, ¿no? Pedro, Juan, Mateo, ellos habían recibido como doctorado o algo que había graduado de la Universidad de Teología para ser siervo de Dios. No es así. Por medio del Espíritu Santo del Señor, manifestó en sus vidas, trabajaba fuertemente en sus vidas. Yo creo, no sirve de nada título, tampoco sirve como certificación de graduación, sino que actualmente cómo Dios trabaja en su predicación, en su corazón, en su vida. Porque para poder salvar las almas, sí o sí tiene que predicar. Por eso desde hoy ya, los hermanos que están escuchando mi palabra, todo tiene que hacer inscripción de escuela de Chile. ¿Para qué? Reciban guía. Otra vez puede escuchar una vez más y haciendo resumen. Mientras tanto que hacen eso, resumen, ya se queda la palabra de Dios en sus corazones. Un día va a salir de su boca para predicar, para salvar las almas. Además puede crear grupo de la enseñanza bíblica. Intenten, todo puede. Mucha gente no saben el secreto del trabajo de Dios. Dios no trabaja con la certificación, sino que Dios trabaja con el Espíritu Santo del Señor. Por eso acá dice, ¿no?
Maravillosamente esta palabra nos enseña claramente. El versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay dos tipos de ley está hablando. La ley del Espíritu de vida, ¿cuál es? El Evangelio, la redención eterna, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Buena noticia que puede hacer justo a los que creen en Dios, en Jesucristo. Se ha librado de la ley del pecado y de la muerte, dice. Se refiere del mandamiento de Dios y de la ley de Moisés. Eso es la ley del pecado y de la muerte. Ahora todavía mucha cantidad de gente están quedando bajo la ley, bajo del mandamiento de Dios. Por eso se siente condenado. Creo que no hay mucha gente que no se memoriza este versículo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mucha gente con valentía no está repitiendo: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Somos pecadores. Señor, perdóneme. Qué raro, está siendo loco. Justamente hace 5 segundos está hablando. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si sabe lo que está hablando, significado, directamente decía que somos pecadores. Es como igual que, ¿no?, una persona que dice que yo tengo mucho dinero, pero en mi bolsa nada tengo. ¿De qué está hablando? Yo quiero invitar al restaurante porque yo tengo mucha plata. Al comer dice: no tengo nada de plata. Está engañando. ¿Qué hago entonces? Más peor que esta palabra: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Amén, amén, aleluya. Luego vamos a pedir perdón. Somos pecadores. Contradicción. En misma oración hay contradicción, pero no se siente nada. Terrible, terrible. El versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, hasta acá ya tiene que dejar espacio. Ya, hasta acá. Para la ley. Ya, significa imposible para la ley. ¿Qué significa? Imposible de ser justo por la ley, porque tenemos debilidad en nuestro cuerpo, en la carne. Pero atrás, totalmente diferente. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Semejanza de carne de pecado. ¿Qué es esto? Aparentemente Jesucristo se ve como nosotros, ¿no? Ser humano. Semejanza de pecado. Teniendo cuerpo, todo tiene pecado, pero no tiene pecado en su espíritu. Ya, ¿cómo dice? Enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Y a causa del pecado. ¿De quién? De nosotros. De causa de nosotros. De causa del pecado de nosotros. Condenó al pecado en la carne. ¿De quién? De Jesucristo. Condenó al cuerpo de Jesucristo. ¿En dónde? En la cruz. Por eso la cruz de Jesucristo es la condenación de Dios que había derramado a su Hijo amado. ¿Por quién? Por nosotros. Porque nosotros teníamos debilidad, teniendo la carne, nosotros no podíamos cumplir el mandamiento de Dios, por eso nosotros tenemos que entrar en el infierno, pero Dios tuvo gran amor para salvar a nosotros, para perdonar nuestro pecado, ya enviando a su Hijo amado, semejanza de la carne de pecado, ya condenó. En vez de nosotros, Él fue condenado. Además, el versículo 4 es muy interesante. Si alguien sabe,
Esta palabra será bendito. Ya, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Qué significa eso? Mucha gente al leer no sabe. Se queda. ¿Qué es esto? No sé. Para que la justicia de Dios, ¿qué significa? Ya, repita conmigo, por favor. La justicia de la ley. No es de Dios, sino que la justicia de la ley. Repita, por favor. Para que se memorice, mire. La justicia de la ley es que uno que pueda cumplir todo mandamiento va a recibir la justicia de la ley de Dios para ser justo. Pero nosotros no hemos cumplido. Por eso nosotros no podemos adquirir la justicia de la ley de Dios. Pero en vez de nosotros, Jesucristo fue condenado cargando el pecado del mundo para que nos dé la justicia de la ley a nosotros. Significa que en vez de nosotros, Jesucristo, quitando todos nuestros pecados, fue crucificado, derramando toda la sangre para que Dios nos dé la justicia de la ley de Dios. Como si fuera que hemos cumplido perfectamente la ley. ¡Wow! Esta palabra es maravillosa, ¿o no? Maravilloso. Maravilloso. Pero alguna persona está siendo ciego, no puede entender qué significa eso. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Qué significa? Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuál es lo que está hablando conforme al Espíritu? Sino que es muy simple. El que cree el Evangelio, que Jesucristo hizo la redención eterna, una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención, aceptando el perdón eterno de Dios, Dios le da regalo el Espíritu Santo del Señor. Tal persona anda conforme al Espíritu. Amén. Y luego, así dice el versículo 12. Vamos a ver. Así que, hermanos, deudores somos. Ya, repita conmigo, por favor, una vez más. Deudores somos. Poco más. Hermanos, deudores somos. Muy importante. Somos deudores. Somos deudores. ¿De qué? De Jesucristo. Porque Jesucristo murió en vez de nosotros. Aunque nosotros podemos ofrendar, ¿cómo puede evaluar la muerte de Jesucristo y nuestra ofrenda? Nada que ver, es nada que ver. Porque para Dios, ¿cuál es lo más precioso? Jesucristo. Comparando de todas las cosas del mundo. Pero nosotros apenas estamos ofrendando, apenas nosotros sacrificamos, apenas nosotros podemos predicar, evaluando la muerte de Jesucristo, nada que ver, nada que ver. Por eso hasta morir, cuando nosotros predicamos, no tenemos que jactarnos. Hasta morir, si nosotros podemos ofrendar, no tenemos que tener nada de orgullo, porque ya había dado gran bendición por la salvación eterna. Ya había dado regalo el Espíritu Santo del Señor. Dios ya perdonó todo nuestro pecado. Teniendo este sentido, emoción con el corazón, podemos estudiar, podemos ofrendar, podemos sacrificar, podemos unir, podemos predicar. De todo funciona teniendo ese sentido. Yo soy deudor. Porque siendo deudor, ¿qué piensa? Ganando plata, debería pagar. Pagando. Eso es mentalidad de deudor. Pero estafador,
ganando, escapa, se escapa, no paga nada. Ese es estafador, ¿es cierto o no? ¿No es así? Después de recibir la salvación dice que, no tengo pecado, entonces ya voy a ganar dinero para usar para mí, ya voy a vivir para mí. Es estafador, mentiroso es. Somos deudores de la gracia de Jesucristo, del amor de Dios, de la iglesia, de siervo de Dios, porque ya nosotros hemos escuchado el Evangelio. Espero que aprendan la palabra de Dios, no para otro, sino para su espíritu. Mientras tanto que escudriñando la palabra de Dios, mientras tanto que escuchamos la palabra de Dios, mientras tanto que va a ser el resumen de escuchando la predicación, ya Dios va a hablar en su corazón. Dios va a enseñar, aunque no tiene tiempo, pero estudiando la palabra de Dios. Con esta forma, el Espíritu Santo del Señor les guiará para ser bendecido ante Dios. Así terminamos hoy. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da esta bendición, que nosotros podamos unir juntos y escuchamos la palabra de Dios, entendiendo el Evangelio y secreto de la palabra del Señor. Hoy en día nosotros queremos hacer convocatoria para que mucha gente pueda aprender la palabra de Dios, para que trabaje el Espíritu Santo del Señor en sus corazones, en sus vidas. Porque hoy en día no mucha gente está conociendo el Evangelio. Espero que nos utilice, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias.